tomó la copa de la amargura, siendo enclavado en la cruenta cruz y de la sangre. Qué bonito es cuando nosotros podemos escuchar estas expresiones hechas por Él a favor de cada uno de nosotros. Y cada una de las personas que me precedieron muy bien explicaron, ¿verdad?, la escena del Calvario. Y nosotros nos pudimos transportar de alguna manera allí y visualizar lo que Jesús estaba viviendo, lo que Jesús estaba atravesando ese momento dado. Y cada uno de ellos explicaron algunas de las expresiones que hizo Jesús una vez que estuvo allí. Hablaron palabras que expresó Jesús, esa primera palabra que fue palabra de amor y de perdón, de la manera en que Él desde ese momento estaba perdonando a una humanidad. Habló unas palabras también de salvación y de esperanza, cuando le dijo a aquel hombre arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. También de unas palabras de protección, palabras de amparo. Cuando el Señor, ¿verdad?, mirando a aquella mujer que fue quien, ¿verdad?, le dio de alguna manera la vida, ¿verdad?, la vida física. Aquella mujer que no solamente le dio la vida física, sino, como bien expresase el reverendo Carlos, estuvo allí dándole una educación, dándole todo el amor, ¿verdad?, que como madre pudo haberle dado. Y de la manera en que Jesús quiso proteger a esta mujer una vez que ya Él iba a ser quitado de aquí de la tierra, y de la forma en que supo escoger a la persona que iba a servir de ese refugio y de ese amparo para quien hasta aquel momento fue su madre. Y pudimos también ver de la manera en que Jesús expresa su tormento físico, esa necesidad de agua, debido, ¿verdad?, ya como bien explicase el doctor Senki, a todo lo que había experimentado durante todo el proceso que lo llevó hasta la cruz del Calvario, y aún allí estando en aquel lugar. Y no solamente, ¿verdad?, de la manera en que Él expresó su tormento físico, sino también la necesidad de Él, ¿verdad?, seguir saciando su sed, de que las vidas también puedan venir al conocimiento de Él y también puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Y nos encontramos en un momento que yo puedo llamar y considero personalmente el momento clímax en la historia del Calvario. Es el momento donde también se está cumpliendo la palabra dada en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 6, cuando dice que Jehová cargó sobre de Él el pecado de todos nosotros. Creo que fue el momento donde Jesús, ¿verdad?, estaba recibiendo sobre sus espaldas, donde Jesús estaba, ¿verdad?, recibiendo sobre su vida todo aquello que había hecho la humanidad y lo que iba a continuar haciendo la humanidad en contra de Dios su Padre. Y no solamente Jesús estaba viviendo ese momento del cumplimiento de la Escritura, donde estaba cargando el pecado de la humanidad, sino que ya Jesús estaba presto, ¿verdad?, o próximo a entregar su espíritu, a partir ya, ¿verdad?, de esta tierra terrenal. Así que no solamente Jesús estaba cargando sobre de Él el pecado de la humanidad, no solamente en ese momento se estaba cumpliendo en Jesús, ¿verdad?, lo establecido por la palabra de Dios, que sin remisión no hay perdón de pecado, ¿verdad?, y estaba allí derramando su sangre para que usted y yo hoy pudiésemos disfrutar de la salvación. Él no solamente estaba experimentando ese momento, ¿verdad?, crucial, donde estaba todo el peso del pecado sobre de Él, sino, como bien te dije, Él estaba también experimentando lo que es la agonía de la muerte. Así que Jesús estaba viviendo un momento bastante difícil en esta ocasión. Jesús estaba allí, ¿verdad?, deshidratado. Jesús estaba allí cansado. Jesús estaba allí dolido. Jesús estaba ya extremadamente, ¿verdad?, compungido, y siente dentro de sí lo que es la impotencia, siente dentro de sí lo que es la soledad, lo que es el sentirse, ¿verdad?, dejado o abandonado. Y es en este momento entonces cuando Jesús está sintiendo este sinnúmero, ¿verdad?, de emociones, este sinnúmero de situaciones sobre de Él, que exclama de la forma que lo hizo, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos a Jesús refiriéndose ahora al Padre de una manera diferente. Al inicio, ¿verdad?, de sus expresiones, Él estaba hablando con el Padre con toda confianza, lleno de amor, y decía: mira, Padre, perdónalos, como fue su vida. En la vida de Jesús, Jesús se refería al Dios, ¿verdad?, de esa misma manera. Él decía: Él es mi Padre, en los negocios de mi Padre
Padre a mí me conviene estar, la voluntad de mi Padre es la que yo hago. Y en el momento en que iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos, él demostró la confianza en su Padre cuando dijo: mira, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero para que esta gente vea y crea, entonces da una palabra. Y cuando nosotros vemos en la palabra del Señor de la manera en que Jesús se relacionaba con su Padre, tenemos que concluir que era una relación hermosa y era una relación gloriosa, era una relación de completa confianza y de unidad. Tan es así que cuando ya Jesús estaba próximo, ¿verdad?, a ser arrestado, cuando está hablando con los discípulos, hace un espacio para orar al Padre, y en su oración él dice: mira, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero en este momento de desesperación, en este momento de angustia, en este momento de soledad, en este momento de dolor extremo, Jesús siente la lejanía del Padre. Entonces, cuando Jesús clama no solamente al Padre, sino que le dice Dios, hace referencia a ese ser que es todopoderoso, hace referencia a ese ser que es omnisciente, que es omnipresente, aquel que tiene el control de todas las cosas. Es como diciéndole al Padre: yo como que me estoy sintiendo un poquito lejos de ti, yo no sé lo que está pasando, pero el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y cuando Jesús siente el peso del pecado de la humanidad, siente la lejanía del Padre. Entonces, cuando dice, ¿verdad?, y exclama de esta manera, diciéndole al Padre: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es como llamando la atención al Padre, es como diciéndole: estoy viviendo este momento extremo, estoy viviendo este momento clímax, y necesito, como todos los días de mi vida, sentir que tú estás cerca de mí, sentir que tú no me has abandonado, sentir que aún en este momento de dolor extremo puedo contar contigo y puedo contar con tu presencia. Tú y yo también en la vida vamos a atravesar momentos difíciles. Tú y yo también en la vida vamos a atravesar momentos de dolores extremos. Y vamos a ver momentos en los cuales vamos a sentir a Dios lejos de nosotros. No obstante, es en esos momentos cuando nosotros tenemos que también clamar al Padre y decirle: me siento abandonado, me siento solo, me siento dejado, hazme compañía. Y lo más hermoso de todo esto es, amado, que el Señor Jesús está consciente de todo lo que nosotros vivimos y atravesamos, y la palabra del Señor así lo expresa en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 15, cuando hace referencia a Jesús y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Jesús tuvo que experimentar este momento de dificultad. Jesús tuvo que experimentar este momento donde para él se sentía a su Padre lejos, y clamar al Señor. ¿Para qué? Para entenderte a ti y entenderme a mí cuando atravesemos esos momentos que dijimos que son de valle, de sombra y de muerte, esos momentos de dificultad extrema, esos momentos de dolor extremo. Y cuando nosotros clamemos al Padre, lo vamos a hacer de una manera confiada, creyendo que Jesús ya nos entiende, porque también Él vivió ese momento. Dios te bendiga. Esa fue la historia de Jesús en la cruz del Calvario: obtener, ¿verdad?, o darnos la salvación, el perdón de nuestras vidas, el perdón de nuestras almas. Así que todo se cumplió en Jesucristo, toda la palabra se cumplió en Él. Por eso fue que en ese momento, ya cercano a entregar su espíritu, pudo dar ese grito de victoria, pudo decir: ya todo está terminado, ya todo está concluido, lo que tú dijiste de mí se ha cumplido, lo que tú esperabas que yo hiciese, lo hice, estuviste conmigo hasta el final. Y en ese momento entonces, cuando ya se tenía que cumplir también la palabra que dijo Jesús cuando expresó de la siguiente manera: a mí la vida a nadie me la quita, yo la entrego, yo la pongo por amor. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. En ese momento, después de haber dicho: ya todo está cumplido, la escritura al pie de la letra se cumplió en mí, porque nosotros tenemos que entender, amados, que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios dice que sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Así que se cumplió en Jesucristo lo establecido por Dios en la palabra. Se cumplió en Jesucristo cuando era el inicio del pecado de la humanidad, cuando el hombre y la mujer le dieron la espalda, cuando allí se excusaron delante del Señor, cuando Dios dijo: mira,
¿verdad? Tú vas a herir el hijo de la mujer, a la simiente de la mujer, pero te va a aplastar la cabeza. Y se cumplió, amado. Así que sencillamente, cuando llegó el momento de él expirar, puso su vida, puso su espíritu en las manos de aquel que se lo dio, en las manos de su Padre. ¿Qué nos queda, amado? Recibir el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué nos queda? Recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. ¿Qué nos queda? Creer en aquel que es veraz, creer en aquel que es verdadero, y que al final de nuestros días, amado, hayamos vivido de tal manera que podamos decir como el apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera, y que podamos vivir de tal manera que al final de nuestros días le digamos al Señor: Padre, porque tú eres mi Padre, porque me adoptaste a través de la muerte de Jesucristo. Padre, en tus manos también encomiendo mi espíritu. Que Dios te bendiga. Una queja sin un suspiro, mostré a la frente firme a sus pies, como una imagen de eterna angustia, como la cuesta del monte Atrón. Tomó la copa de la amargura, siendo enclavado en la cruenta cruz, y de la sangre de su costado salió el resguardo de mi salud. Sus pies clavados con duros clavos trazó la senda del predicador, dando a los hombres salud y vida cuando predican la salvación. Como la copa de la amargura, siendo enclavado en la cruenta cruz, y de la sangre de su costado salió el resguardo de mi salud. Nos dio el ejemplo de la paciencia cuando sus labios no los abrió. Cuando la tierra allá en Palestina y el sol radiante nos dio su luz. Como la copa de la amargura, siendo enclavado en la cruenta